¿Has oído a alguien hablar solo alguna vez? Tal vez en la calle, tal vez en el pasillo de al lado del supermercado. Y sin pensarlo, hiciste un juicio silencioso. Apartaste la mirada. Supiste que algo andaba mal con esa persona. Ahora espera un momento. Esta mañana perdiste las llaves y sin decidirlo, sin planearlo, sin ninguna instrucción consciente de ninguna parte de tu mente racional, abriste la boca y dijiste en voz alta: ¿dónde están mis llaves? O tal vez solo llaves. Llaves. No a nadie, sin esperar respuesta, solo al aire. Hiciste exactamente lo mismo. Y aquí está la parte que nadie explica. Ese momento, ese instinto de hablar en voz alta, cuando tu mente está bajo presión, no fue un fallo, no fue una peculiaridad, no eras un poco raro. Era tu cerebro haciendo algo extraordinariamente preciso. Estaba cambiando de marcha, cambiando de sistema. Estaba canalizando la misma información por una autopista neuronal completamente diferente. El comportamiento que la sociedad interpreta como inestabilidad es el mecanismo exacto que un cerebro sano utiliza para evitarla. Esta es la pregunta que nadie hace. ¿Por qué un pensamiento cambia su poder sobre ti en el momento en que cruza el umbral del sonido? Has estado pensando toda tu vida. Ahora mismo dentro de tu cráneo hay una tormenta. Se estima que el monólogo interno fluye a una velocidad de entre 1000 y 4000 palabras por minuto, fragmentado, no lineal, volviendo sobre sí mismo. No hay editor, no hay filtro. Es electricidad pura rebotando entre las células de tu corteza prefrontal. Ahí es donde reside el pensamiento, silencioso, rápido y fundamentalmente invisible, incluso para ti. Pero en el momento en que abres la boca, en el momento en que tu laringe se contrae, tu lengua se mueve y se forma una onda de presión en el aire frente a ti, algo cambia en la física de lo que acaba de suceder. Ese pensamiento ya no está dentro de tu cráneo. Ahora es un objeto físico en el mundo, una onda, una perturbación real y medible, que viaja a través de las moléculas de aire a 343 metros por segundo, y en el momento en que recorre la corta distancia, desde tu boca hasta tus oídos, tu cerebro hace algo extraordinario. Procesa esa misma información de nuevo, pero esta vez a través de la corteza auditiva. Un sistema sensorial completamente diferente, una puerta neuronal totalmente separada. No solo le estás hablando a la habitación, sino que estás retroalimentando datos a tu propio cerebro a través de un segundo canal de entrada. Estás forzando que el mismo pensamiento se procese 2 veces, a través de 2 sistemas cognitivos separados simultáneamente. Eso no es locura. Es una de las maniobras cognitivas más sofisticadas que el cerebro humano puede realizar. Y la mayoría de las personas pasan toda su vida reprimiéndola por miedo a lo que pueda pensar un desconocido en la calle. Empieza por lo que realmente está sucediendo dentro de tu cráneo ahora mismo mientras lees esta frase. Tu cerebro no está procesando silenciosamente un pensamiento a la vez. Está ejecutando miles de ellos simultáneamente. Frases incompletas, preocupaciones a medio formar, sensaciones de fondo, destellos de memoria, anticipaciones, microdecisiones. Los investigadores que estudian el monólogo interno estiman que el pensamiento silencioso se mueve a una velocidad de entre 1000 y 4000 palabras por minuto. Esta cifra suena impresionante hasta que te das cuenta de que no es una característica, sino el problema. Porque a esa velocidad, el pensamiento no está organizado, no es secuencial, no avanza hacia nada, entra en bucle, choca consigo mismo, retrocede y genera nuevos hilos antes de que los anteriores se resuelvan. Tu corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable de la planificación, el razonamiento y la toma de decisiones,
No es una oficina tranquila, es un cruce de autopistas en hora punta, sin semáforos y con todos los coches moviéndose a la misma velocidad en todas direcciones a la vez. Este es el estado que la mayoría de la gente llama pensar, y tienen razón. Pero lo que no se dan cuenta es que este estado no está diseñado para resolver problemas, está diseñado para generar opciones. Las dos cosas no son lo mismo. El pensamiento puro es una lluvia de ideas a nivel biológico, caótica, asociativa y rápida. En el momento en que necesitas decidir algo, navegar por algo o comprender algo bajo presión, esa tormenta interna trabaja en tu contra, no a tu favor. La señal que necesitas está enterrada en algún lugar dentro de un huracán de ruido que no puedes silenciar por mucho que te esfuerces. Y entonces abres la boca. En el momento en que empiezas a hablar, incluso a solas, incluso en una habitación, incluso en un susurro, ocurre algo mecánico e inmediato. Tu laringe se tensa. Tu diafragma regula el flujo de aire. Tu lengua se recoloca 17 veces en un solo segundo. Tus labios dan forma a los sonidos con una precisión que tus manos jamás podrían igualar. El acto físico de producir el habla es una de las operaciones motoras más costosas neurológicamente que realiza un ser humano. Y ese costo, esa exigencia para el cuerpo, actúa como un regulador natural de la velocidad del pensamiento. No puedes hablar a 4000 palabras por minuto. El aparato vocal humano alcanza un máximo de 150 a 200 palabras por minuto en una conversación normal, e incluso los oradores experimentados que buscan claridad rara vez superan las 250. Así pues, cuando un pensamiento intenta moverse desde tu corteza prefrontal hacia afuera a través de tu boca, se encuentra con un cuello de botella físico, mecánico e inevitable, formado por músculo, cartílago y aire. Y el cerebro, siendo un sistema implacablemente eficiente, responde a ese cuello de botella de la misma manera que cualquier procesador sobrecargado responde a una limitación de ancho de banda. Empieza a priorizar, selecciona, secuencia. El huracán no se detiene, pero un único hilo conductor claro se extrae de él y se fuerza a un orden lineal. Una palabra sigue a la siguiente. Una idea debe completarse antes de que comience la siguiente. El acto de hablar no solo expresa un pensamiento, lo estructura. Por primera vez, el pensamiento tiene un principio, un desarrollo y una dirección. No porque hayas decidido organizarlo, sino porque tu laringe no te dio otra opción. Pero hablar en voz alta hace algo que tu monólogo interno es físicamente incapaz de hacer. Crea un objeto. Cuando piensas algo en silencio, el pensamiento existe como un evento electroquímico dentro de tu cráneo. No tiene masa, ni ubicación, ni permanencia. En el momento en que dejas de prestarle atención, se disuelve de nuevo en el ruido. Pero cuando lo dices en voz alta, conviertes ese evento electroquímico en una onda de presión, una perturbación física real en el aire que te rodea, y esa onda viaja. Cruza el pequeño espacio entre tu boca y tus oídos y entra en tu sistema auditivo como datos sensoriales externos. Tu cerebro recibe ahora la misma información dos veces, una como un pensamiento que generó y otra como un sonido que escuchó. Y esos dos eventos se procesan en regiones cerebrales completamente diferentes. La versión interna recorre tus redes de imaginación difusa, subjetiva e inestable. La versión externa recorre tu corteza auditiva, concreta, sensorial, y el cerebro la trata con la misma seriedad neuronal que cualquier otro sonido de tu entorno. Este es el bucle de retroalimentación auditiva. Hablas y lo oyes, no como un recuerdo de lo que acabas de decir, sino como datos nuevos que llegan. Tu propia voz se convierte en una segunda opinión sobre tus propios pensamientos. Y debido a que la corteza auditiva procesa el sonido externo como información del mundo real en lugar de experiencia interna,
El pensamiento adquiere una especie de objetividad que nunca tuvo cuando estaba atrapado dentro de tu cabeza. Los problemas que parecían enormes e informes cuando solo pensabas en ellos, se vuelven más pequeños y definidos en el momento en que te oyes describirlos en voz alta. Esto no es consuelo psicológico. Se activa una vía neuronal diferente. Los datos son los mismos, pero la arquitectura de procesamiento no. Y aquí es donde entra en juego la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es el espacio de trabajo a corto plazo del cerebro, el equivalente cognitivo de un escritorio. Es donde retienes la información activamente mientras la utilizas. Y como cualquier escritorio físico, tiene una superficie fija. Los investigadores en psicología cognitiva la denominan bucle fonológico, un componente específico de la memoria de trabajo que almacena temporalmente información basada en el sonido. Cuando intentas retener un pensamiento complejo en tu cabeza, mientras resuelves simultáneamente el problema que plantea ese pensamiento, estás haciendo dos cosas que compiten por el mismo espacio. Almacenas y procesas información en la misma superficie al mismo tiempo. El escritorio se llena, las decisiones se vuelven más difíciles, la atención se dispersa. Empiezas a sentir esa niebla cognitiva particular que no es cansancio, sino sobrecarga. Cuando expresas ese pensamiento en voz alta, ocurre algo extraordinario. Lo liberas. El pensamiento ahora existe en el aire, se ha externalizado. Tu sistema auditivo lo capta y lo retiene brevemente en la memoria sensorial, completamente fuera del espacio de trabajo, de la memoria de trabajo. El escritorio se despeja. El espacio que estaba siendo consumido por almacenar el pensamiento ahora está libre para el razonamiento real. Por eso los atletas se hablan a sí mismos durante sus actuaciones. Por eso los cirujanos verbalizan cada paso de un procedimiento. Por eso se ha observado a los mejores jugadores de ajedrez del mundo susurrando su razonamiento para sí mismos durante las partidas. No están narrando para beneficio de nadie más. Están usando su propia voz como un disco duro externo, liberando la RAM limitada del cerebro para el cálculo que realmente importa. Y el efecto no se detiene en el pensamiento abstracto. Piensa la última vez que perdiste algo en tu casa. Te moviste de habitación en habitación, buscando, y en algún momento, sin decidirlo, dijiste la palabra en voz alta. Llaves, teléfono, gafas, solo el nombre de la cosa dicho en el aire. Y la investigación en ciencias del comportamiento ha confirmado que este instinto no es accidental. En una serie de estudios que examinaron el rendimiento de la búsqueda visual, los participantes que verbalizaron el nombre del objeto objetivo antes de buscarlo, lo encontraron significativamente más rápido que aquellos que buscaron en silencio. No porque decir la palabra les diera nueva información. La palabra ya estaba en su cabeza, pero decirla en voz alta activó la corteza visual de una manera específica y dirigida, precargando una especie de plantilla neuronal, un mapa sensorial de lo que buscaban. El sistema visual dejó de escanear todo por igual y comenzó a filtrar el entorno en busca de un patrón específico. La palabra hablada no solo describía la búsqueda, agudizaba la vista. Esta es la parte que suele dejar a la gente perpleja cuando la escucha por primera vez, porque significa que tu voz, el sonido de tus propias palabras moviéndose por el aire, no es solo una herramienta de comunicación. Es un sistema de puntería, una descarga de memoria, un filtro cognitivo, un regulador estructural de la velocidad del pensamiento. Hace cosas dentro de tu sistema nervioso que el pensamiento silencioso simplemente no puede replicar, independientemente de cuánto te concentres o cuánto tiempo estés sentado en silencio tratando de resolver algo. La voz no es la forma en que expresas lo que ya has descubierto. La voz es parte de cómo lo descubres. Pero hay una variable más que la investigación descubrió, y es la más extraña.
Resulta que lo que dices importa menos que cómo te refieres a ti mismo cuando lo dices. En una serie de estudios dirigidos por el psicólogo Ethan Kross en la Universidad de Michigan, los participantes fueron sometidos a situaciones de alto estrés. Hablar en público, recordar momentos emocionales difíciles, participar en situaciones de alto riesgo y luego ser guiados verbalmente durante la experiencia. Un grupo usó el pronombre yo. Decían cosas como: necesito calmarme, puedo con esto, voy a estar bien. El otro grupo usó su propio nombre, el pronombre tú. Decían: necesitas calmarte, puedes con esto, Sara, vas a estar bien. La diferencia en el resultado no fue sutil. El grupo que usó la autorreferencia en tercera persona, lo que los psicólogos llaman ileísmo, mostró una angustia emocional significativamente menor. Su desempeño bajo presión mejoró, su ansiedad autoinformada disminuyó, y lo que es crucial, la diferencia entre los dos grupos apareció casi de inmediato. No después de semanas de práctica, no después de repetidas sesiones, en el lapso de un solo momento crítico, con solo cambiar una palabra, sustituir yo por tú o por su propio nombre, se transformó por completo su estado psicológico. El mecanismo detrás de esto no es motivacional, sino estructural. Cuando te refieres a ti mismo como yo, tu cerebro procesa la situación desde dentro de la experiencia. Estás completamente inmerso en la emoción, la amenaza, la presión. La perspectiva es en primera persona y total. No hay distancia entre el observador y lo observado. Pero en el momento en que usas tu propio nombre, te refieres a ti mismo, algo cambia en la arquitectura de procesamiento del cerebro. Se ve obligado a modelarte como una entidad separada, a observar en lugar de experimentar. Y ese pequeño acto de distancia gramatical activa el mismo circuito neuronal que usarías para dar un consejo tranquilo y racional a un amigo cercano en crisis. Porque neurológicamente eso es exactamente lo que estás haciendo ahora. Te conviertes tanto en la persona en medio de la tormenta como en la persona que se encuentra justo fuera de ella. Y ese cambio tiene una dirección biológica directa. Reside en la amígdala. La amígdala es un pequeño grupo de neuronas con forma de almendra ubicado en lo profundo del sistema límbico del cerebro. Su función es detectar amenazas y lo hace con una rapidez extraordinaria. Antes de que la corteza prefrontal haya terminado de procesar una situación racionalmente, la amígdala ya se ha activado, ya ha inundado el torrente sanguíneo con cortisol, ha elevado el ritmo cardíaco, ha comenzado a concentrar la atención en información relevante para la supervivencia y ha bloqueado el acceso al pensamiento de orden superior. Este es el secuestro, el momento en que sientes que el pánico se cierne sobre tus pensamientos como un puño. El momento en que un problema que era manejable hace una hora, ahora parece completamente insuperable. Eso no es un cambio en la situación, eso es la amígdala tomando el control. El diálogo interno en primera persona en ese estado alimenta el fuego. Cuando piensas, estoy abrumado, no puedo hacer esto, no sé qué hacer, estás procesando la amenaza desde dentro, lo que la amígdala la interpreta como una confirmación de que la amenaza es real y está aumentando. El cortisol sigue fluyendo, la frecuencia cardíaca se mantiene elevada, la corteza prefrontal permanece desconectada. El diálogo interno en tercera persona interrumpe el ciclo. Cuando te oyes decir que has estado en situaciones difíciles antes, ¿qué necesitas hacer realmente ahora? El cerebro se desconecta brevemente de la experiencia. La amígdala recibe una señal diferente. El cambio de perspectiva se registra como seguridad psicológica, no porque la situación haya cambiado, sino porque el modo de procesamiento lo ha hecho. Los niveles de cortisol comienzan a bajar, la frecuencia cardíaca le sigue y la corteza prefrontal, la parte del cerebro que es realmente capaz de resolver el problema, vuelve a conectarse, no lentamente, no después de una larga sesión de meditación, en segundos del cambio de pronombre.
Tu nombre pronunciado en voz alta en segunda persona es un interruptor biológico para tu propio sistema nervioso. Esta precisión se extiende más allá de la emoción hasta el propio cuerpo físico. En el campo de la psicología deportiva, el diálogo interno instructivo, la práctica de vocalizar pasos físicos específicos en voz alta antes y durante el rendimiento, se ha estudiado durante décadas en diversas disciplinas, desde la cirugía hasta el atletismo y el entrenamiento militar. Los hallazgos son lo suficientemente consistentes como para haber modificado los protocolos de preparación de atletas de élite en diversas disciplinas. Cuando un jugador de baloncesto dice «dobla las rodillas, completa el movimiento antes de un tiro libre», no se está recordando información que desconoce, ya sabe cómo lanzar, pero verbalizar la instrucción activa la corteza motora de una manera que el recuerdo silencioso no logra. La palabra hablada prepara el movimiento, activa la vía neuronal entre la instrucción y la ejecución física. De esta forma, cuando llega el momento, el cuerpo no comienza el proceso desde cero, completa una secuencia que ya ha comenzado. Esto es la activación de la corteza motora y sus efectos son medibles. Estudios que examinan tareas de motricidad fina, incisiones quirúrgicas, interpretación musical y atletismo de precisión demuestran consistentemente que los sujetos que verbalizan sus pasos antes y durante la ejecución rinden con mayor precisión, consistencia y resistencia bajo fatiga que aquellos que ejecutan en silencio. La voz no solo le dice al cuerpo qué hacer, lo prepara para hacerlo antes de que comience. La brecha entre la intención y la ejecución se reduce. La vacilación que reside en ese espacio, la media segunda de incertidumbre que separa un movimiento limpio de uno fallido, se reduce porque el sistema motor ya sabe lo que va a suceder. Los cirujanos de élite lo saben, los soldados de operaciones especiales lo saben, los pianistas de concierto que susurran al tocar pasajes difíciles lo saben. Han descubierto, mediante la experiencia y la repetición, lo que la investigación ha confirmado posteriormente. La voz no está separada del desempeño físico, parte del mecanismo del desempeño físico, lo que hace que lo que sucede después sea aún más impactante. Todo niño lo sabe instintivamente. Observen a un niño de 3 años resolviendo un rompecabezas. Observen a un niño de 5 años construyendo algo con bloques. Observen a un niño de 7 años aprendiendo a leer. Hablan constantemente, narrando sus propias acciones, haciéndose preguntas, respondiéndolas en voz alta, corrigiéndose a mitad de frase, guiándose a sí mismos ante las dificultades. El psicólogo Lev Vygotsky, quien estudió el desarrollo infantil a principios del siglo XX, lo llamó habla privada y lo identificó como un puente fundamental entre el lenguaje social y el pensamiento interno. Los niños no hablan consigo mismos porque se sientan solos o confundidos. Usan su voz como un sistema de apoyo, una estructura cognitiva externa que les permite desarrollar competencias más rápido que el silencio. La voz hace visible el aprendizaje, le da al cerebro una segunda oportunidad para procesar cada nueva información, y luego crecen y los adultos a su alrededor comienzan a corregirla. No necesitas decirlo en voz alta, piénsalo. Deja de hablar contigo mismo. El mensaje llega de todas partes, aulas, padres, compañeros, y se transmite con todo el peso social de la pertenencia y el rechazo. Los niños aprenden muy rápido que el diálogo interno audible los marca como diferentes, como personas con dificultades, como menos capaces que quienes pueden hacerlo en silencio. Así que lo reprimen la voz, cambian el apoyo por el silencio y lo llaman madurez. En realidad, lo que cambiaron fue una de sus herramientas cognitivas más poderosas, y la abandonaron no porque dejara de funcionar, sino porque alguien los miró como tú miraste a esa persona en la calle. La vergüenza fue lo único que cambió. La neurociencia no lo hizo, lo que significa que la arquitectura sigue.